Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de nuestro programa, de nuestro canal formativo en materia litúrgica, Misterio de Fe. Les recordamos y les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del nuevo material que tratamos de subir cada semana. De igual modo, les invitamos a suscribirse a nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en materia espiritual, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde ya tenemos un material elaborado sobre cuestiones básicas de doctrina católica que les pueden servir. Entonces, para que se den una vuelta por esos lados. También les invitamos a seguirnos en nuestra fanpage, @WalterFajardo20, para que formen parte de esta comunidad formativa y evangelizadora. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, creciendo en este conocimiento acerca de la forma en que la Iglesia celebra y manifiesta la fe. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conceda su gracia y sus luces para poder aprender este conocimiento, hacerlo nuestro, y que sobre todo dé fruto abundante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida litúrgica como creyentes. Que los ruegos de la Santísima Virgen María, de los santos y de los ángeles nos auxilien para contar siempre con tu gracia y convertir nuestra vida entera en una continua liturgia de alabanza y adoración. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos abordando este tema sobre la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca, donde hemos venido abordando el tema de la comunión en la mano también, como parte integral de esta temática que estamos desarrollando sobre la comunión. Y en los capítulos anteriores hemos hablado ya un poco del desarrollo histórico de este fenómeno. Hemos visto cuándo se practicaba, de qué manera se practicaba, las alusiones que hemos hecho a los escritos de los santos padres, las razones del por qué se practicó la comunión en ciertos lugares de esa manera, y también los escritos que se fueron desarrollando con posterioridad, donde la Iglesia, a través de la voz oficial, llamaba a los fieles cristianos a una mejor práctica de la comunión que hiciese o pusiese de manifiesto mayor reverencia, adoración y conciencia del augusto sacramento que se estaba recibiendo. En el programa anterior vimos de forma inmediata todo este proceso que hace entrar nuevamente en la Iglesia Católica una práctica
que surgió con mayor fuerza en el ámbito protestante, como una manera en que la reforma, entre comillas reforma, porque de reforma pues habría que analizar muy bien ese término, entonces habría que ver que esta práctica de la comunión en la mano es retomada por la reforma protestante como una forma de atacar a la iglesia, como una forma de reafirmar su doctrina en la que la Eucaristía no era considerada como el sacrificio de Cristo, el sacerdocio no era visto como un sacramento por el cual el Señor instituyese a sus ministros en la iglesia, la presencia real de nuestro Señor en las sagradas especies era puesta en duda. Y hemos visto que del protestantismo pasó esas corrientes, estas prácticas, pasó a la Iglesia Católica de una forma gradual, sobre todo después o mejor dicho, en los albores del Concilio Vaticano II y despuesito del concilio, empezó esta práctica a manifestarse en algunas diócesis de Europa, sobre todo. Hemos hablado que empezó en Holanda, de ahí pasó también a Alemania, a Bélgica y a Francia, y así luego empezó la práctica a diseminarse. Pero ante esta situación, la iglesia se mostró preocupada, por lo que habíamos dado una introducción en el capítulo pasado, donde dijimos que el Papa Pablo VI mandó a hacer una, por así decirlo, una encuesta entre los obispos del mundo y preguntarles su parecer sobre este fenómeno. Y el resultado de esta pregunta, el resultado de este sondeo entre los obispos del mundo, dio como fruto una instrucción de la Congregación para el Culto Divino, que es la que hoy vamos a tocar, porque es fundamental para entender un poco más cómo esta práctica ha ido encontrando cierta fuerza dentro de la Iglesia Católica y las razones desviadas que se manifiestan detrás de esa fuerza que se está presentando detrás de la práctica de la comunión en la mano. Nos referimos entonces a la instrucción Memoriale Domini, de la Sagrada Congregación para el Culto Divino del 29 de mayo de 1969. Si ustedes recuerdan, pues ya ahí el concilio tenía poco de haber sido clausurado, en el 65, entonces estamos hablando de 4 años después. 4 años después de clausurado el concilio, pues sale a luz este documento después de ser sondeada esta práctica entre todos los obispos del mundo, ¿verdad? Es la instrucción sobre el modo de administrar la comunión. Vamos a ir leyendo, vamos a ir tocando los distintos numerales y después, con posterioridad, si no se puede en esta sesión, en la próxima, veremos como un pequeño análisis de este documento, de lo que aquí se aborda, para que logremos entender mejor esta situación tan preocupante que se está suscitando en la vida cristiana de hoy. Parece sumamente conveniente que también los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión estén enterados sobre la disciplina de la comunión en la mano que deberán poner en práctica en su ministerio. Asimismo, conviene que conozcan cómo se aplica esta disciplina en sus propias diócesis. Primera recomendación que se está haciendo acá. Cosa que me parece fundamental, recordarle a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que no son dueños de la comunión, que es un ministerio al cual han sido llamados por la Iglesia y que su aplicación es precisamente en ocasiones extraordinarias. Y esto es importante porque muchos abusos se presentan, además de los sacerdotes, en aquellos hermanos laicos que ejercen este ministerio. Muchos abusos. Por eso, qué importante, y aquí se les haga mención como para decirles, esto también les compete a ustedes. Tienen que formarse, tienen que instruirse, tienen que acatar lo que la Iglesia orienta. Porque no por el hecho de que yo ya pueda dar la comunión significa que yo lo voy a hacer como yo quiera, como se me dé la gana y como yo piense que es. No, mucho orden. La Iglesia siempre ha sido ordenada. Numeral 1, o punto 1.
se ha establecido de nuevo la comunión bajo las dos especies del pan y del vino. Ya hemos recordado este detalle que menciona la instrucción general del misal romano, ¿verdad? Antes, en el rito tridentino, sobre todo en nuestro rito, se comulgaba únicamente bajo la especie del pan, bajo la especie del pan. Entonces, con la reforma litúrgica, un aspecto positivo que podemos hablar de esta reforma litúrgica es precisamente que concede la oportunidad que en ciertos momentos en la Eucaristía se pueda dar la comunión bajo las dos especies, tanto el pan como el vino. Entonces aquí se recuerda esto. Se ha establecido de nuevo la comunión bajo las dos especies de pan y vino al celebrar el memorial del Señor. La Iglesia atestigua por el mismo rito la fe y la adoración de Cristo, que está presente en el sacrificio y se da como alimento a los que participan de la mesa eucarística. Si escuchan bien el lenguaje que manejan estos documentos muy con poca posterioridad a la clausura del concilio, siempre ha sido remarcando el sentido de la adoración, el sentido también sacrificial de la Eucaristía. Hoy se pone de relieve más que todo en los documentos actuales el sentido del banquete, hasta el sentido festivo, y se habla poco del sacrificio, ¿verdad? Aparece como mencionado como para que no digan, ¿verdad? Ahí sale la palabra sacrificio en los documentos actuales, pero con anterioridad los documentos muy recientes al concilio todavía remarcaban esto: sacrificio, adoración, adoración. Por eso da mucha importancia a que la Eucaristía sea celebrada y participada de modo más digno y fructuoso, guardando enteramente la tradición que mediante cierto desarrollo llega hasta nosotros y cuyas riquezas han sido infundidas en el uso y en la vida de la Iglesia. Y aquí vamos viendo que se está haciendo entender a la gente que ha habido un proceso que se va gestando en la tradición y que eso enriquece también la vida de la Iglesia y que debemos tomarlas en cuenta. Esos procesos tienen su razón de ser. Pues los documentos históricos demuestran que el modo de celebrar y de asumir la Sagrada Eucaristía ha sido multiforme. Ya lo hemos tocado aquí, ya hemos hablado de esto, que hay diversidad de ritos y hay diversidad de formas de recibir la comunión que en la historia de la Iglesia se tuvieron lugar. También en nuestros tiempos se ha introducido en la celebración de la Eucaristía no pocas ni leves modificaciones en cuanto al rito, para que se acomodase mejor a las necesidades espirituales y psicológicas de los hombres actuales. Y en la misma disciplina que regula el modo con que los fieles participan en el divino sacramento, se ha establecido de nuevo, en ciertas circunstancias, la comunión bajo las dos especies de pan y vino, que en otros tiempos fue común también al rito latino y poco a poco fue cayendo en desuso. Situación que se hizo general en tiempos del Concilio de Trento, siglo XVI, el cual la aprobó como doctrina dogmática y la defendió como apropiada a las condiciones de aquella época. Es decir, la doctrina de que sabemos que si se recibe solo el cuerpo o si se recibe solo el vino, en cualquiera de las dos especies está contenido el Cristo total, está totalmente presente nuestro Señor. Segundo punto, la comunión en la mano para una participación más plena de la celebración eucarística, ¿verdad? Esta es la introducción que se está haciendo. Dice este punto: con las reformas indicadas, se han hecho más vivos y transparentes el signo del convite eucarístico y el cumplimiento omnímodo al mandato de Cristo. Pero, al mismo tiempo, la participación más plena de la celebración eucarística, significada por la comunión sacramental, ha suscitado en algunas partes, durante los últimos años, el deseo de volver
al uso de depositar el pan eucarístico en las manos de los fieles para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan en su boca. Primera cosa que hay que notar acá. Se está diciendo que no es una reacción generalizada de toda la iglesia que está pidiendo esto. Se está diciendo que en algunas partes, ya se está haciendo notar este detalle, en algunas partes se ha suscitado un deseo de volver. Es decir, que estamos en el ámbito del sentimiento. Es más por el deseo, movidos por el querer hacer esto de esta manera. Es decir, no hay una razón de peso real que esté moviendo a que la práctica de la comunión en la mano se generalice. No, es un deseo, es una cuestión de sentimiento, es algo muy subjetivo de unos particulares lo que están pidiendo que se vuelva a recibir la comunión en la mano. Si ustedes están escuchando lo que dice el documento. No es como ya hemos hecho la salvedad de un caso extraordinario, una persecución, un tiempo de pandemia, el que está obligando a que por este momento puntual, mientras dure la experiencia extraordinaria que se está viviendo, pues poner la comunión en la mano. No, sino que esta gente lo que quiere es que sea general. General, no. Más aún, en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito sin haber pedido antes la aprobación de la sede apostólica. Y a veces de manera que le ha faltado a los fieles la oportuna preparación. Otra cosa más que está haciendo ver este documento y que ya mencionamos en la sesión pasada. Se inició esta práctica dentro de la Iglesia Católica en desobediencia. Es una práctica dentro de la Iglesia Católica que tiene su origen en la desobediencia. Solo recuerdo de las reglas de San Ignacio. Para que algo sea bueno y agradable a Dios, tiene que tener un buen principio, un buen medio y un buen final. Si una de las tres partes no es buena, aquello no puede ser considerado un acto bueno. Y aquí, como estamos viendo, y el mismo documento lo hace notar, se comenzó esta práctica otra vez en comunidades católicas en desobediencia. Es decir, como una práctica en desobediencia, sin haber pedido la autorización, la aprobación necesaria. Es decir, como ahí escondido lo empezamos a hacer y luego pedimos el permiso. Esto parece estrategia de niños mal portados, de niños malcriados, ¿verdad? Hacemos las cosas y ya cuando llevemos algo hecho, le decimos a nuestros papás, muy mal, muy mal. Y esto también ha repercutido en la vida de los fieles porque no han tenido la oportuna preparación, hace ver el documento. Tercer punto. Es verdad que, según el uso antiguo en otros tiempos, se permitió a los fieles tomar en la mano este divino alimento y llevarlo a la boca por sí mismos. Y también, en tiempo antiquísimo, llevar consigo el Santísimo desde el lugar en que se celebraba el sacrificio, principalmente con el fin de aprovecharse de él como viático en el caso de tener que luchar por la confesión de la fe. Es decir, aquí se está manifestando esto, que ya hemos hablado acá. Costumbres que son muy antiguas, que tuvieron su razón de ser en su momento y que, pues, ahora ya no más. Ahora ya no más. Ya la iglesia reguló todo esto, ya la iglesia ha hablado sobre esto, entonces se está mostrando que la iglesia es consciente de que esta realidad existió dentro de las prácticas católicas de comulgar. 4. La máxima reverencia y prudencia en la distribución de la Eucaristía. Sin embargo, continúa el documento, las normas de la iglesia y los documentos de los padres manifiestan con abundancia la máxima reverencia y la prudencia suma con que se trataba a la Sagrada Eucaristía. Porque nadie coma aquella carne sin adorarla antes. Y al asumirla, se amonesta a todos, tómala y estate atento para que no se te pierda nada, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Esta cita ya nosotros también la hemos mencionado. Es decir, se tenía siempre conciencia de que era el cuerpo de Cristo.
Sí, no solo es que se comulgaba en la mano por hacerlo por capricho o porque yo quiero sentir bonito o para sentirme que participo más plenamente en Eucaristía. No, no, no. Había una conciencia, había una formación, había una catequesis. De hecho, estas citas salen de las catequesis con las que los obispos amonestaban a los fieles, los padres, los santos padres de la iglesia amonestaban a sus comunidades cristianas. Es decir, había una formación detrás. Hoy esas formaciones, pues nuestra iglesia adolece de ellas, adolece de ellas. Punto 5. El cuidado de la Eucaristía encomendaba a ministros sagrados o a varones designados. Además, el cuidado y el ministerio del cuerpo y la sangre del Señor se encomendaban de modo verdaderamente peculiar a ministros sagrados u hombres designados para eso. Después que el presidente terminó las preces y todo el pueblo hizo la aclamación, los que entre ellos se llaman diáconos distribuyen a cada uno de los presentes para que participen de ellos el pan y el vino con agua sobre los que se dieron gracias y se los llevan a los ausentes. Si no mal recuerdo, esta cita es tomada del testimonio que da San Justino Mártir y que podemos encontrar nosotros en el actual catecismo de la Iglesia Católica. 6. Por eso, el oficio de llevar la Eucaristía a los ausentes fue luego confiado exclusivamente a los ministros sagrados, para asegurar mejor la reverencia debida al cuerpo de Cristo y servir al mismo tiempo a la necesidad de los fieles. Es decir, la iglesia misma se fue dando cuenta que prácticas que en el momento de su nacimiento o de su desarrollo primitivo se fueron manifestando, era necesario sustituirlas por prácticas que diesen a la comunidad entera a comprender y entender cuál debía ser el trato adecuado a las sagradas especies. O sea, hay una evolución hacia lo bueno, no como hoy en nuestro día, que más bien pareciese una involución. Queremos ver a una iglesia, incluso en algunas comunidades que se han presentado hoy, que tienden a ser hasta judaizantes, quieren que volvamos a retomar prácticas judías en nuestras iglesias y con la menorá y con danzas y otro montón de cosas dentro de los templos. No, esto está mal. Está mal. Andando el tiempo, después de estudiar más a fondo la verdad del misterio eucarístico, su eficacia y la presencia de Cristo en el mismo, bajo el impulso ya de la reverencia hacia este santísimo sacramento, ya de la humildad con que debe ser recibido, se introdujo la costumbre de que el ministro por sí mismo deposite en la lengua de los que recibían la comunión una partícula del pan consagrado. Sí, aquí antes de decir que el sacerdote daba la comunión en la boca, se citaron varias razones por las cuales tuvo origen esta práctica de forma general en la iglesia, porque como ya hemos mencionado, ya había comunidades donde se comulgaba en la boca desde el principio, pero aquí se nos está haciendo ver cuáles fueron las razones de peso que se fueron imponiendo con el tiempo para que en las comunidades donde estaba la práctica de la comunión en la mano se sustituyera por la comunión en la boca, ¿verdad? Es conocimiento más profundo del misterio eucarístico, de su eficacia, de la presencia real de Cristo, ¿verdad? El impulso de la reverencia, de la humildad con el que se debía recibir. 5 razones que se mencionan para que se dejase de un lado la práctica de la comunión en la mano y empezase la comunión en la boca. En el punto 7 se nos dice, este modo de distribuir la Santa Comunión, considerando en su conjunto el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado no solamente porque se apoya en un uso tradicional de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Miren qué está diciendo este documento, importantísimo, que debe ser conservada la comunión en la boca, no solo porque sea un uso tradicional, sino porque en esa forma de comulgar se expresa de manera más clara la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Este uso no le quita nada a la dignidad personal de los que se acercan a tan gran sacramento,
Y es parte de aquella preparación que se requiere para recibir el cuerpo del Señor de un modo más fructuoso. Comulgar en la boca, comulgar de rodillas, como hemos mencionado. Ya el Papa Benedicto XVI habló en contra de esta gente que hoy ve en el arrodillarse de los hombres cristianos, ve como una forma de menoscabo de la dignidad de la persona o un atropello a su dignidad. No, no, no. El Santo Padre ha dicho que no, en el libro de Introducción al Espíritu de la Liturgia. Es un gesto propio de la cultura cristiana. Entonces aquí se recuerda esto contra personas que alegan razones de dignidad. No es que hay que comulgar de pie. Le decían al Papa Juan XXIII que había que comulgar de pie, ¿verdad? Y él decía, no, de rodillas. Es que los judíos comen de pie su pan. Sí, pero nosotros no estamos ante cualquier pan. Si creemos que es Cristo el que está ahí presente, los misterios, estos misterios sagrados que se representan, que son la realidad del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, por ser la realidad de nuestro Señor presente en el pan y el vino, debe comulgarse de rodillas. Esa fue la razón que aludió el Papa San Juan XXIII. Entonces, eso tomémoslo en cuenta. Esta reverencia significa la comunión no de pan y bebida común, sino del cuerpo y la sangre del Señor, por la cual el pueblo de Dios participe en los bienes del sacrificio pascual. Renueva la alianza entre Dios y los hombres sellada de una vez para siempre con la sangre de Cristo y prefigura y anticipa en la fe y la esperanza el banquete escatológico en el reino del Padre. Miren qué importante. Sí, se necesita esta reverencia de recibirlo de rodillas y en la boca, porque no es un pan y una bebida común, dice la iglesia en este documento. Yo no estoy recibiendo cualquier pedazo de pan que voy a la tiendita, a la venta de la esquina y lo compro y lo adquiero. No, es el cuerpo del Señor. Por eso no lo puedo tomar como cualquier pan. No lo puedo agarrar como cualquier pan. A ver, démelo en la mano, me lo ponen aquí, yo me lo llevo a la boca. No, no, no. Hay una forma muy especial de recibirle, de comulgarle dentro de la iglesia, con la cual se da testimonio a los no creyentes y a los otros cristianos, entre comillas, de que nosotros creemos y tenemos fe verdadera y real de que Cristo está presente en ese pan. Por lo demás, con este modo de obrar, que se ha de considerar ya común, se garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con reverencia, con el decoro y la dignidad que convienen. 3 razones por las que es mejor comulgar de rodillas y en la boca. Reverencia, decoro y dignidad que conviene, para alejar todo peligro de profanación de las especies eucarísticas. Cuando se me pone la comunión directamente en la lengua, es más fácil que la hostia empiece a desintegrarse, es más fácil evitar que alguien se la saque y que vaya a hacer algo con ella, es más fácil. Ya dijo Satanás en muchos exorcismos, que antes él necesitaba mandar a sus ministros, ¿verdad?, los satánicos, a meterse a las iglesias a robar la Eucaristía. Pero ahora son los ministros de aquel, dice el demonio, refiriéndose sobre Dios, son los ministros de aquel quienes ponen, quienes depositan la Eucaristía en las manos de mis ministros. Ya no necesito mandarlos a robar, porque ellos, los ministros de Dios, los sacerdotes, le están poniendo en la mano a los satanistas la Eucaristía para sus ritos, para sus misas negras. Y ya hemos visto la cantidad de videos que abundan actualmente en las redes, en Facebook, abundan el montón, en YouTube también, videos donde se ve el montón de hostias que son tiradas al piso o que son encontradas en la calle o cosas peores, ¿verdad?, de actos de profanación y sacrilegio que se llevan a cabo de una forma más fácil, a través de la comunión en la mano. Porque aunque sí, ¿verdad?, no es suficiente peso decir que la comunión en la boca protege más al Santísimo. No es suficiente el peso, porque ciertamente quien va a hacer el mal hasta de la boca se la saque y va a hacer las barbaridades que quiere. Pero sí es verdad que es más eficaz la protección con la comunión en la boca. Es más eficaz. Y más si va ya la hostia mojada con el vino, más rápido se desintegra en la boca, menos peligro de que sea profanado el Señor o de que sea robado el cuerpo del Señor para un acto sacrílego, satánico, demoníaco o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hasta brujería o cualquier otra cosa.
Entonces, sí lo protege más. Entonces, si algo protege más al Señor, ¿por qué no implementar ese algo que proteja más la hostia? Son razones de sentido común, queridos hermanos. Sentido común. Entonces, para alejar todo peligro de profanación de las especies eucarísticas, en las que de modo singular el Cristo total e íntegro, Dios y hombre, se halla presente sustancial y permanentemente, mientras aquella especie siga siendo pan, ahí está nuestro Señor sacramentado. Y para tener finalmente con los mismos fragmentos del pan consagrado, el cuidado diligente de la Iglesia ha recomendado siempre, porque si dejas caer algo, piensas que es como si lo pierdes de tus propios miembros, ¿verdad? Piensa que es como si lo pierdes de tus propios miembros. Por eso la comunión en la boca ayuda a que menos partículas caigan al suelo, además porque está el uso de los platillos o bandejas o patenas de comunión que previenen que alguna partícula, algún pedacito de pan caigan al suelo. Después el sacerdote purifica con sus dedos esos platillos. Por lo tanto, dice el punto 8, habiendo pedido algunas conferencias episcopales y algunos obispos en particular que se permitiese en su territorio el uso de poner en las manos de los fieles el pan consagrado, y aquí viene lo interesante de este documento, el sumo pontífice mandó que se preguntase a todos y cada uno de los obispos de la Iglesia Latina su parecer sobre la oportunidad de introducir el rito mencionado a la Iglesia Latina, porque ya veremos que en las otras iglesias la forma de comulgar es diferente dependiendo del rito que se lleve a cabo. Entonces, se mandó a preguntar el parecer sobre esto a todos los obispos del mundo, sin excepción, sin excepción. Pues una mutación, miren cómo está declarando la Iglesia en este documento, a un cambio de esa naturaleza en el rito católico de la comunión, una mutación, pues una mutación en cosa de tanta importancia, que se asienta en una tradición antiquísima y venerable, además de tocar a la disciplina, es decir, la forma de comulgar, también puede traer consigo peligro, que se teme podrían surgir del nuevo modo de administrar la Sagrada Comunión, a saber, el que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, o a la profanación del mismo sacramento, o a la adulteración de la recta doctrina. Miren qué razón de peso está dando la Iglesia. Algo que hoy se toma sin ninguna importancia, la reverencia. No, hoy el sacerdote no hace reverencia a veces en las misas, ya no hay reverencia ante los nombres sagrados, ya con gusto se besa el altar, ya no hay reverencia en el uso de los ornamentos, ya no hay reverencia en los fieles al estar en los espacios sagrados, estamos en los templos como que es un mercado, hacemos videos y TikTok en los templos y babosadas y otras cosas más. Pues aquí se está poniendo un punto importante en la reverencia. Si algo llega a presentarme menor reverencia ante el augusto sacramento del altar, es un peligro, le llama la Iglesia. Y claro que es un peligro porque disminuye en mí la piedad, el fervor, el amor hacia la presencia real. La profanación es otro de los peligros, y el tercer peligro, incluso la adulteración de la recta doctrina. Ya dejar de considerar la importancia de saber que ahí está Cristo presente y lo que significa, y caer en tendencias protestantes. Por eso mirábamos que la Iglesia de Alemania, gracias a Dios ya la Iglesia católica se pronunció y dijo que no a eso, se quería llevar adelante la práctica de la intercomunión con los luteranos. Es decir, que si un católico quería ir al culto luterano y comulgar ahí, que comulgar. Y si un luterano quería venir acá y quería comulgar con el católico, pues que lo pudiera hacer. No tenemos ni siquiera la misma doctrina sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nosotros hablamos de transustanciación, ellos hablan de empanación. No tenemos la misma concepción teológica. Entonces son peligros que se vienen dando sobre todo con la práctica de la comunión en la mano, que como vimos Alemania fue uno de los primeros países en adoptar este tipo de prácticas, ¿verdad? Una práctica que en su momento estaba siendo hecha ilícitamente y en desobediencia. Punto 9. Por consiguiente, fueron propuestas a los obispos tres cuestiones.
a la que hasta el día 12 del mes de marzo último respondieron del modo siguiente. Y me encanta que aquí se pongan las cifras y todo para que miremos, tengamos conciencia de lo que dijeron los obispos en ese momento. Uno, ¿verdad? 3 cuestiones. Uno, se ha de acoger el deseo de que, además del modo tradicional, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano. De todos los obispos consultados, 567 dijeron, nos parece posible. 1233 dijeron que no, que no. Y algunos, placet justa modum, ¿verdad? Que de alguna manera podría ser posible, 315 obispos. Votos inválidos, 20. Aquí la gran mayoría todavía sigue diciendo que no a la comunión en la mano. Segunda cuestión. Place que se hagan antes experimentos de este nuevo rito en pequeñas comunidades con el consentimiento del ordinario del lugar. Los que dijeron sí fueron 751, que si se quería hacer algún tipo de experimento y se quería llevar a cabo, pues sí, les parecía. Dijeron que no, 1215 obispos dijeron no. No nos parece, no nos parece, no nos parece. Y votos inválidos, 70. Tercera, piensan que los fieles, después de una preparación catequética bien ordenada, han de recibir de buen grado este nuevo rito. Algunos dijeron, bueno, si se les da la preparación, puede hacer que los fieles quisieran comulgar en la mano, pero entendiendo bien lo que significa. Entonces respondieron que sí, 835 obispos. Que no les parecía, dijeron 1185 obispos que no. Y votos inválidos, 128. Es decir, que aunque pareciera que estaba reñida la cosa, si nos fijamos en el conjunto, la mayoría sigue diciendo que no. La mayoría sigue diciendo que no, que ni siquiera habiendo una catequesis adecuada sería conveniente introducir en la Iglesia Católica, en el rito de la comunión, un cambio tan drástico como sería volver a una práctica que la Iglesia abandonó por razones de peso en la antigüedad. Por la respuesta dada, lo está diciendo el documento, no son palabras mías, pueden ir al documento y encontrarlo. Por la respuesta dada, se ve que la mayor parte de los obispos estiman que no se debe cambiar la disciplina vigente. La Iglesia llegó a esa conclusión. Fue la insistencia y la necedad, lo que vamos a analizar en la próxima sesión, de algunas personas ahí detrás que han impuesto o que se mantuviera la práctica de la comunión en la mano cuando ya la Iglesia estaba diciendo que no. Es decir, no está bien, no está bien. La gran mayoría de los obispos estiman que no se debe cambiar la disciplina vigente. Más aún, que el cambio sería dañoso tanto para la sensibilidad como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. Sería dañoso para la sensibilidad. Los fieles estaban sensibles. El cambio de la misa de latín a las lenguas vernáculas, de los modos de cara a Dios, ahora de cara a la gente, de cantos que eran gregorianos, de cantos que elevaban el alma a música estridente del mundo, hizo que mucha gente dejara la Iglesia Católica después del concilio. Hay una obra que se llama Catecismo de la Crisis de la Iglesia Católica, y si nosotros vamos a las páginas de esa obra, vamos a encontrar las cifras terroríficas de cuántos fieles abandonaron la Iglesia Católica después de los cambios introducidos en la liturgia por el Concilio Vaticano II. Entonces sí, la gente estaba muy sensible a estos temas y por eso aquí se ha hablado de la sensibilidad del pueblo de Dios. Se ha hablado que no es recomendable. Ese cambio sería dañoso para la sensibilidad, pero también para el culto espiritual que deben dar los mismos obispos y los muchos fieles. Sí, se está viendo que es un cambio contraproducente el poner la comunión en la mano. Décimo punto.
Así pues, teniendo en cuenta las observaciones y el parecer de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha encargado guardar el rebaño como pastores de la iglesia, de acuerdo con la gravedad del asunto y con el valor de los argumentos aducidos, el sumo pontífice, el Papa Pablo VI en ese momento, ha decidido no cambiar el modo hace mucho tiempo recibido de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. El Papa tomó una decisión en ese momento. ¿Qué pasó? No se escuchó la voz del Papa. No se obedeció al Santo Padre. No se dejó de un lado de insistir en algo que la iglesia ya se había pronunciado. Se siguió insistiendo, 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 hasta que hoy vemos la situación actual. Es una situación caótica, porque vemos un desorden. Unos curas dicen que sí, otros dicen que no, unos les parece, a otros que no. La gente tiene que sufrir si quiere recibir la comunión de rodillas y en la boca, porque los sacerdotes unos se oponen y se la quieren dar a fuerza en la mano. Y vemos todo un caos que la iglesia ha tratado de ir ordenando a lo largo de estos años con distintos documentos. Ya vimos la pronunciación del Papa Juan Pablo II en la Cena Domini. Hemos hablado también de Dominici Cene, perdón. Hemos hablado también de la instrucción general del misal romano, de la otra instrucción, redención y sacramento. Es decir, la iglesia ha tratado de ir poniendo orden en esta situación caótica. Porque así la puedo decir, esto ya es opinión mía. Es una situación caótica. Y si me equivoco, pues que me corrija alguien. Pero al parecer de todo lo que hemos oído incluso en este curso y de lo que hemos visto en internet, lo que hemos sondeado, lo que hemos leído, el parecer de la gente que hemos escuchado, es una situación caótica, queridos hermanos. Caótica, ¿verdad? Entonces, el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo, hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la sede apostólica exhorta calurosamente a los obispos, sacerdotes y fieles que se conformen diligentemente a la ley vigente y nuevamente confirmada. Estamos viendo otra vez la desobediencia. Los obispos pidieron conformarse con la práctica. Ya se sabe que tenemos que comulgar en la boca y de rodillas. No insistan en más cambio. Confórmense con esta ley que está vigente, dice. Hasta hoy, el concilio, en ningún momento en la Sacrosanctum Concilium usted va a encontrar en ese documento del Vaticano II que se diga, se cambia la manera de comulgar. No, en ningún momento. No habla en ninguna parte tampoco de la comunión en la mano. No habla. La ley vigente, aún en el concilio y en el tiempo posterior, era la comunión de rodillas y en la boca. Y aquí se está diciendo en este documento del 69 que está siendo confirmada esa ley. En ese momento está siendo confirmada la ley. Entonces, hay que entenderlo. Tomando en consideración el juicio dado por la mayor parte del episcopado católico, se está confirmando la forma empleada por el rito actual de la Sagrada Liturgia y también el bien común de la iglesia misma. Hasta por el bien común de la iglesia se está pidiendo que se preserve la comunión de rodillas y en la boca. Pero si el uso contrario, ahora escuchen la salvedad y entiendan la salvedad, pero si el uso contrario, es decir, el de poner la Santa Comunión en las manos, hubiera arraigado ya en un lugar, hubiera echado hasta raíces y todo, cosa muy improbable, porque como les digo, fue una práctica introducida muy recientemente en la vida católica de la fe, con el fin de ayudar a las conferencias episcopales a cumplir el oficio pastoral, que con frecuencia se hace más difícil en las condiciones actuales, confía a las mismas conferencias el encargo y el deber de examinar las circunstancias peculiares, si existen, pero con la condición de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o las falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía, como también de suprimir con todo cuidado otros inconvenientes. Sí, se está pidiendo aquí a las conferencias episcopales que se haga un examen cuidadoso de estas comunidades, de la práctica, cómo se está llevando a cabo, de ver y si está causando estos peligros de una falta de reverencia, que lo vemos claramente, y las falsas opiniones sobre la Eucaristía, que en algunos lugares se ha dado con posterioridad,
pues que se suprima, que se quite. No ayuda, no hace bien. El punto 11. Ahora bien, en tales casos donde esté esa práctica de la comunión en la mano, para la debida ordenación del mencionado uso, las conferencias episcopales, previo un prudente estudio, tomarán los oportunos acuerdos en votación secreta y por 2/3 de los votos, acuerdos que luego han de presentar a la Santa Sede para su necesaria confirmación, remitiendo anexa una exposición precisa de los motivos que han llevado a tales acuerdos. Acuerdos sobre si realmente va a ser bueno, provechoso, legítimo y válido que aquí se comulgue en la mano. Entonces, que hagan todo esto la conferencia episcopal y pidan luego la confirmación de la Santa Sede, mandando los motivos, las razones de peso que deben de estar detrás de esa permisión. La Santa Sede ponderará cuidadosamente cada caso, teniendo en cuenta la unión de las varias iglesias locales entre sí y la de cada uno con la Iglesia Universal, para promover el bien común y la común edificación, y para el aumento de la fe y de la piedad que brota del ejemplo mutuo. Entonces, si ustedes se están fijando, bueno, termino de leer, esta instrucción, compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI, ha sido debidamente aprobada por él mismo, en virtud de su apostólica autoridad, el día 28 del mes de mayo del año de 1969. Él dispuso también que se notificase a los prelados por medio de los presidentes de las conferencias episcopales. Es decir, que a todo mundo se le mandó a decir cuáles habían sido los resultados del sondeo realizado entre los obispos, cuál era la postura del Santo Padre, cuál era la postura de la Iglesia Universal, cuáles eran las recomendaciones que la Iglesia, es decir, nadie podía objetar que no sabía y que por eso siguieron practicando la comunión en la mano. Mentira, aquí ya está el documento y está el mandato de que se diera a conocer a todas las conferencias episcopales de la Iglesia Latina este documento. Si estamos viendo aquí, no hay ninguna concesión donde se diga que sí, se aprueba y está muy bien y está excelente que se dé la comunión en la mano. Al contrario, incluso esos lugares donde está esa práctica, se llama a que se examine, se manda a que se vea qué es lo que se está haciendo ahí y ver si es conveniente o no es conveniente. Y sobre todo, si va a ser algo que cause menos unidad entre las iglesias particulares, pues no es algo conveniente. No es algo que aprovecha. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en consideración. Entonces, en este numeral 11 se está hablando en este punto número 11 que no se ha dado de parte de la Iglesia como una confirmación de la práctica de la comunión en la mano como algo bien visto, sino al contrario, que es algo donde se está fallando, ciertamente. Se está fallando y que se debe hacer algo por parte de los señores obispos y deben tomar conciencia de esto, hacer un examen prudente. Entonces, podemos hablar que aquí en el numeral 11 se está hablando de una tolerancia de parte de la Iglesia Universal, una tolerancia respecto a esta práctica en esos sectores con el fin de que mientras se está llevando a cabo el examen de parte de la conferencia episcopal, pues se puede llegar a una conclusión de la Santa Sede para esos lugares particulares, porque para el resto del mundo ya la Iglesia aquí ha confirmado su palabra, ha confirmado su no a la práctica de la comunión en la mano, ha confirmado con la autoridad del Santo Padre que esta no es una forma buena, saludable de obrar, que disminuye la reverencia de los fieles hacia el Santísimo Sacramento, disminuye la piedad, disminuye la práctica de la humildad con el que se debe recibir el Sagrado Misterio, se expone más a la profanación. Es decir, todas las razones están acá. ¿Por qué se le está buscando 3 patas al gato cuando ya sabemos cuántas patas tiene? Es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Por qué si la Iglesia ya se había pronunciado para el resto del mundo y solo se estaba haciendo esta salvedad de tolerar por un tiempo esta práctica en algunos sectores mientras se realizaba un estudio y un profundo análisis de la situación para ayudar a los fieles?
en estos sectores donde se estaba dando, ¿por qué la comunión en la mano se siguió extendiendo? Porque hubieron sacerdotes y obispos que la siguieron promoviendo, la siguieron apoyando para que en muchos sectores se fuera dando. Es decir, que aquí América no tenía razón alguna de venir esa práctica de la comunión en la mano. Que en Asia no tenía razón alguna de llegar a esa práctica de la comunión en la mano. Que el fenómeno era un fenómeno aislado, solo, que estaba encerrado solo en Europa y en 4 países fundamentales que hemos mencionado: Holanda, Francia, Alemania y Bélgica, si no estoy mal en el otro. Entonces, ya se ha dicho. ¿Por qué vino para acá la comunión? ¿Por qué la comunión se extendió? Pues vamos a ver esas razones en la próxima sesión. Vamos a hablar. El tema se va a llamar "Así es como fue impuesta la comunión en la mano". Así se va a llamar el tema de la próxima sesión, para que todos ustedes puedan conocer, a partir de un análisis de la Memoriale Domini, el cómo esto fue dándose hasta llegar a lo que hoy conocemos. Este fenómeno en nuestros tiempos, que yo les aseguro, después de la pandemia, miren cuando se los estoy diciendo, en muchas parroquias va a haber gente necia, y así voy a utilizar el término, gente necia, que va a estar solicitando al Padre que la comunión quede en la mano. Cuando no, ya hemos visto que incluso si ahorita las conferencias episcopales se han atrevido a emitir orientaciones pastorales donde se pida a los fieles comulgar en la mano por razón de la pandemia, hemos visto ya que necesitan las conferencias episcopales solicitar la autorización a la Santa Sede, si quieren ellos disponer en sus parroquias, en sus comunidades, en sus iglesias locales, el dar la comunión en la mano como una norma vigente, legítima y que pueda ser aplicada sin ningún inconveniente. Y eso que siempre se va a salvaguardar la libertad del fiel, porque ya está expuesto en el documento de la redención y sacramentos, la libertad del fiel de recibirla siempre en la boca y de rodillas y sin la posibilidad que nadie se la niegue. Pero van a ver que pasando esta pandemia, en muchos lugares ya se va a quedar la mala costumbre y a mucha gente decir, no, ¿para qué vamos a cambiarla si de todos modos ya la estamos comulgando así en la mano? Que así quede la comunión. Porque las malas costumbres entran rapidito en nuestras comunidades. Lo bueno cuesta que empiece a dar fruto y se arraigue en nuestras comunidades cristianas. Pero lo malo, en un 2x3, se extiende como pólvora y llega a todos lados. Entonces, cuidadito, cuidadito con eso, pero ya se los estoy cantando desde ahorita. Muy bien, entonces con eso cerramos la sesión de hoy, ¿verdad? Quiero invitarles nuevamente a suscribirse a nuestro canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, igualmente visitar nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, contenido espiritual, Creo Señor Yo Creo, contenido doctrinal, y darle like a nuestra fanpage @WalterFajardo20. Así nos encuentra en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos por si alguien quiere comentar algo, decir algo, puede hacerlo en este momento, ¿verdad? Para que pues nos retroalimentemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, Giovanna, vemos si pueden activar los micrófonos los hermanos. Los micrófonos están abiertos. Perfecto. Igual, ¿hay algún comentario en Zoom o en YouTube? ¿No hay ningún comentario? Hermano Walter, Sí. buenas noches. Soy ¿Quién Ángel, nos habla y de dónde? Ángeles de la Ciudad de México. Muy bien, hermana Ángeles, le escuchamos. Una pregunta, hermano Walter. ¿Se puede comulgar 2 veces al día? Si yo voy a misa 2 veces, ¿puedo comulgar las 2 veces que voy a misa? ¿O Sí, con una sola vez? perfectamente. ¿Sí? Sí, perfectamente lo puede hacer. Sí, Ah, ok. Gracias. sí. Claro, ya si estamos yendo a 5 misas al día, porque estamos prestando algún tipo de servicio y todo, con una vez que comulguemos en la mañana y una en la tarde, suficiente, ¿verdad? La comunión una vez al día, más que suficiente, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad de volverlo a tomar en algún momento del día, pues es saludable. Pero ya que lo estemos haciendo como que cada vez que voy a alguna fiesta o algo me están dando
la repartición, como decimos en Nicaragua, me están dando alguna cosa como botanas o como cosas así, pues no, la Eucaristía no la podemos tratar así porque incluye siempre el acto reverente al momento de comulgarlo, el encuentro personal con él. Entonces, si voy a 2 misas, ¿verdad? No hay problema en el día comulgarlo 2 veces, pero si ya estoy yendo a muchas misas, salvo que sea usted el sacerdote que esté celebrando, pues no, evite más bien estar tomando la Eucaristía como que fuera, me acerco para que me den una botana o me repartan de lo que están dando. No. Muy bien, Gracias. gracias, hermana Ángeles. Gracias. ¿Hay algún comentario, Giovanna, ahorita en Zoom o en YouTube? ¿No hay ninguno? Aún no, solo Mago dice que aún no puede hablar, pero ya le envié solicitud para que Ok, perfecto, muy bien. Okay. ¿Alguien más de los que esté conectados que quiera hacer alguna pregunta? Pues les pregunto yo a ustedes, ¿ya conocían de este documento? ¿Habían oído hablar de él? Sinceramente, yo les digo, ¿verdad? Como alguien que se formó en un seminario durante muchos años, que estudiamos las materias sobre los sagrados sacramentos, este documento en el seminario jamás nos lo mencionaron. Nunca nos lo mencionaron. Es totalmente desconocido, por lo menos en el seminario donde yo me formé. No sé dónde se formaron los demás. Por eso siempre a mí me ha gustado instruirme, ¿verdad? Ser autodidacta, instruirme, autoformarme continuamente y estar buscando material, información sobre los diversos temas, porque en el estudio personal uno se va enriqueciendo con este tipo de materiales que encuentra por ahí que ni se lo menciona a uno en la formación. Y claro, no les conviene mencionarlo porque uno se va dando cuenta o va cayendo en cuenta de estas cosas y se forma una mentalidad capaz de cuestionar prácticas actuales, y hoy muchas veces se prefiere personas que sean como borregos, que solo digan sí señor y que escuchen a los demás, pero sin poder decir nada, que gente con una mente pensante, con propio criterio y que sea capaz de oponerse a ciertas prácticas que no están bien. Entonces, pero sí, por eso les pregunto, ¿ustedes ya conocían este documento? Alguien que ha estado en formación como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ha recibido este documento dentro de su formación, el pensum. Buenas noches, hermano Walter. Soy Elizabeth de la Ciudad de México. Buenas noches, hermana Elizabeth, te la escuchamos. Pues yo estoy quedándome pues muy asombrada de todo lo que nos está comentando en estas últimas 3 semanas, dado que no se nos informa y como laicos o como fieles no tenemos el deseo o tenemos la pereza espiritual tan grande como para no buscar, no preguntar, no informarnos. Y son situaciones en las que tal cual, como dice usted, nos llevan como borreguitos. Yo no sabía tanta situación de la comunión en la mano y me doy cuenta que en mi comunidad desafortunadamente el sacerdote siempre la ha dado en la mano. Desde que él llegó aquí hace como 4 años, siempre la ha dado en la mano. Hay varias veces en las que ocupa ministros para dar la comunión. Él se sienta, hace su, bueno, en su mente, y es una tristeza y es una lástima muy grande la que ahorita me está dando, una tristeza tremenda porque pues no estamos informados. Yo pues gracias a Dios me topé con Ivy que me invita a estos cursos y ya estoy aprendiendo, les comento a mis familiares y también ellos quedan así como que, ¿cómo es posible que no sepamos algo que es tan importante, tan sencillo a la vez y que si desde como lo ha dicho en sus videos de Creo Señor, yo creo, si desde que vamos al catecismo como niños nos dieran la catequesis como debe de ser, con la seriedad que es, desde ahí tendríamos yo creo que un poquito más de noción en cuanto a nuestros ritos y aparte a lo mejor se nos abriría un poco más como el apetito, la sed de nuestro Señor, ¿no? Porque de verdad es una tristeza muy grande darme cuenta de esto. Pues ahora ya debido a eso, cuando abra la parroquia, yo definitivamente ya no voy a comulgar con el sacerdote, y me disculpará porque pertenezco a un grupo con él, me gusta ayudar, a veces soy lectora,
Lo que necesiten en la parroquia, yo ahí voy, incluso en misas especiales de algún sacramento, pues conmigo cuentan y lo saben, pero ya no voy a caer yo en esto, ¿no? Digo, estuvimos en un taller de oración del padre Larrañaga. Larrañaga, Ignacio Larrañaga, sí. Entonces, ahora me acuerdo que nos invitó él, después ya en la clausura del taller, nos invitó él a comulgar y subimos, tomamos con nuestra mano la hostia, la mojamos en el vino. Y está Y prohibido, ya vimos que eso no se puede hacer. no, o sea, ahorita que estoy enterándome, yo digo, ay, señor, hace rato que estuve en la exposición al Santísimo, no, yo no sabía ni cómo, pues, no levantaba la cara, me daba mucha vergüenza darme cuenta de todo eso y digo, desafortunadamente uno no lo sabe y cae, porque pues él quiere darnos como que somos amigos de Jesús, Jesús es tu amigo, sí, yo lo entiendo, yo entiendo la parte que nos están queriendo dar ahora, ¿no? De acercarnos de esa manera, pero no porque sea mi amigo voy a tener yo esa falta de respeto hacia él, finalmente, ¿no? Así es. Esto nos está haciendo caer en cuenta y tomar conciencia de lo que significa la participación real en la Eucaristía. Por eso me gustó empezar todas estas temáticas hablando sobre lo que es la participación y tomando el texto del Papa Benedicto XVI, que es realmente participar activamente en la misa. Y esto no es tampoco para crearnos remordimiento de conciencia ni escrúpulos. Esta formación es para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Si antes hicimos algo malo, pues obramos en ignorancia y claro, ahí se nos dispensa. Nosotros lo confesamos ya desde el sentido de decir, pues actué mal, pero pues no pecamos en el sentido de que yo era consciente de lo que estaba haciendo, al contrario, era ignorante. Pero tenemos esta ignorancia vencible de la que habla el catecismo, que nosotros con la formación, con la autoformación, podemos vencer. Pero también aquí el Señor le pedirá cuenta a nuestros pastores, que también no nos forman bien como iglesia, como comunidad creyente. Claro que va a pedirle cuenta a los malos pastores. Si en el tiempo de los profetas mandó el Señor a los profetas a recriminarle a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley, porque no hacían bien su papel, pues también a nuestros sacerdotes les va a pedir cuentas el Señor. Y esto es grave, porque ellos tienen una de las misiones con las que Dios les envió, es la misión de enseñar. Y enseñar no solo es predicar el evangelio el domingo, no, que a veces hasta desviadas son las homilías, se van por otras cosas, con partidos de fútbol, novelas, series y otras cosas, sino que el deber de catequizar, de comunicar la doctrina, de formar, de vigilar al pueblo santo de Dios para que se instruya y camine rectamente. Entonces, pues me alegra que usted, hermana, esté siendo consciente. Yo, como le recomendé a la otra hermana la vez pasada, le digo a usted, hable con su sacerdote, manifiéstele, ayude a que sus otros hermanos de comunidad vean estos programas, se formen, para que así haya un buen número dentro de la comunidad que le pida al sacerdote: Padre, nosotros no queremos recibir la comunión en la mano, queremos recibirla en la boca, por favor, con toda caridad, con todo amor. Deseamos solicitarle a usted de la forma más cordial que nos dé la comunión como la iglesia nos pide que la recibamos y como la iglesia nos está permitiendo recibirla, que es de la forma más adecuada, de rodillas y en la boca, ¿verdad? Entonces es bueno que se haga. Y me alegra que esté viendo los otros programas de Creo Señor, Yo Creo, y que llegue a esa cuenta de que ciertamente se está fallando a nivel de iglesia en la formación catequética de nuestros niños y jóvenes. Hoy solo la catequesis son juegos, son bromas, es ir como a un parque recreativo y a jugar con el catequista y todo. Ahora ni se involucra mucho a veces el sacerdote. Hay sus casos excepcionales, ¿verdad? Con esto no me quiero llevar en el saco a todos, pero hay sus casos excepcionales, ciertamente. Sin embargo, la gran mayoría no es así. La realidad de la gran mayoría no es esa. Vemos que hoy la catequesis son solo dinámicas, juegos, y pueden haber libros muy bonitos y conferencias episcopales que autoricen libros muy hermosos, con gran contenido, pero en la aplicación y en el fruto de esos libros no se ve que se alcance el propósito que persigue. Es una realidad, una realidad. Yo he visto niños formados con los catecismos actuales y niños formados, por ejemplo, con el catecismo de Pío X. Y hay una diferencia abismal de conocimiento y de vida piadosa entre el niño formado con el catecismo de Pío X y con los niños formados bajo el catecismo actual.
donde ni siquiera saben comportarse dentro de un templo. No saben comportarse dentro de un templo y están en catequesis. Es vergonzoso. Eso es algo real. Pues agradezco, hermana, su comentario y le animo a hacer esto, ¿verdad? Que su comunidad, ayudar a que ellos se formen, hablarles de esta cosa, pasarles estos links, estos videos y hablar con su sacerdote, que es su pastor y que debe procurar el bien espiritual de las almas a él encomendadas. ¿Sí? Gracias, hermana Elizabeth. No sé si alguien más Claro o que usted sí, va a decir muchísimas algo más. gracias. Buenas noches. Gracias. No sé si alguien más va a comentar algo al respecto. Les escuchamos sus comentarios, sus preguntas. A ver, quiero saber si hay alguien aquí que esté ejerciendo la función de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en alguna parroquia. Y quiero oír de esa persona si recibieron en su formación, que se supone es un año entero de catequesis, de formaciones, etcétera, si recibieron en ese año este documento, si lo conocieron. Hola Walter, te saluda Francis de Nicaragua. ¿Qué tal, hermana Francis? Un gusto. Igual, bien, gracias a Dios. Pues yo solo quiero comentar algo que vi hoy en la iglesia y me quedé asustada porque a la hora de la comunión una señora la estaba recibiendo, pero igual la hacen en la mano. Pero la señora, la forma, el cuerpo de Cristo antes de consumirlo, lo sacudió como 4 o 5 veces. Entonces me asustó porque me dio este escalofrío porque me imaginaba yo cuántas partículas del Señor habrán quedado caído en sus manos y luego se tocó el cubreboca, luego se tocó los anteojos, en fin. Entonces es algo que es a la fecha me acuerdo y todavía realmente pues me conmueve. Y es algo, pues aprovechando que estamos hablando de este tema, pues que quería compartir. Pues gracias, Francis. Sí, es doloroso. Son profanaciones. No es un sacrilegio, pero sí es una profanación, ¿verdad? Y esto es terrible. Es a lo que se expone nuestro Señor, o mejor dicho, es a lo que los ministros de nuestro Señor lo exponen en su especie sacramental, en las especies sacramentales, al permitir la comunión en la mano. Desgraciadamente esto se ve. Se ve. A veces estamos extremando medidas en la iglesia cuando el mismo mundo no es tan extremista. Fijémonos que se está pidiendo ni siquiera decir el cuerpo de Cristo ni responder el amén para comulgar dentro de nuestras iglesias por el contagio, por el virus, con templos inmensos que solo permiten 10, 12 personas y cuando basta montarse en una micro, en un camión, en un bus lleno de personas y ahí no se dice nada. Es contradictorio. Entonces, estamos cayendo en una forma irracional a veces de comportarnos dentro del ámbito eclesiástico. Yo solo digo estas palabras, ¿verdad? Yo por eso a veces soy bien perseguido, bien atacado por decir estas cosas, pero hay que decirlas. Hay que decirlas. Y si me toca cargar con esta cruz de la persecución, como lo he venido haciendo desde hace mucho, pues la seguiré cargando con la ayuda del Señor, pero son cosas ante las que no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Y cuando veamos este tipo de actos, hagamos una reparación porque está muy mal hecho, está muy mal hecho. Lo que nosotros debemos hacer es reparar, pedirle al Señor que perdone estas actitudes poco reverentes de parte de algunos hermanos, de algunos fieles para con Él. Está muy mal. Yo por eso me opongo de mil y una manera a la comunión en la mano. Y aquí están los documentos. Aquí está todo lo que la iglesia enseña. Entonces, ¿quién tiene la razón? La iglesia o algunos sacerdotes, algunos hermanos que simple y sencillamente basándose en subjetividades o en experiencias personales, quieren incluso imponer en los fieles prácticas que no son apropiadas dentro del seno de la iglesia. Es algo que tenemos que analizar. Gracias, Francis. Entonces, ¿algún hermanito que ejerza el ministerio aquí? O no sé si les da pena hablar, pero o alguno ha tenido la experiencia. Quiero escuchar. Marcos, ¿qué habla? Hermano Marcos. Perdóname, Lo hay un escuchamos. momento que me moví. Hay un momento que me moví. ¿Cómo es que se llama el documento? Memoriale Domini. No lo hemos visto. Instrucción Memoriale Domini de 1969. ¿Verdad? No lo he visto.
Bueno, hemos visto Redentor y Sacramentos, hemos visto Derecho Canónico, hemos visto algunos otros documentos, pero ese no, en mi caso personal no lo he visto. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Gracias a Dios ya ahorita tuviste la oportunidad de conocer de este documento, de analizarlo a la luz de los otros que también has visto, porque en el magisterio hay continuidad, no ruptura. Entonces, pues qué bueno. Me alegra mucho que nos des tu comentario al respecto. Gracias, qué bueno que nos lo hagas ver, pero espero en Dios que otros hermanos que han recibido este ministerio o estén ejerciéndolo, pues en su formación hayan tocado este documento medular, que debería ser visto después de la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Después de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, es ver, porque es algo que compete al ejercicio del ministerio al que han sido llamados, como lo dijimos en el párrafo introductorio. Parece sumamente conveniente que también los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión estén enterados sobre la disciplina de la comunión en la mano, que deberán poner en práctica en su ministerio. Asimismo, conviene que conozcan cómo se aplica esta disciplina en sus propias diócesis. Es decir, este documento también para ellos salió a luz. Parece que esto no se está tomando en cuenta. Con respecto a eso tengo un comentario. Lo que pasa es que si no, creo que le quitaríamos el tiempo a los otros hermanos o pasaríamos toda la noche, pero hay un aspecto muy importante que es la parte de la obediencia. Escucho, dentro de la parte litúrgica, escucho mucho que se toca la parte de los ministros extraordinarios de la comunión, pero muchas veces ahí estamos bajo una obediencia. Muchas de las cosas que hace un ministro de la comunión dentro o fuera de la iglesia son autorizados, o más bien, y en algunos casos pueden ser impuestas incluso por el mismo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aplica el caso cuando vos decís es responsabilidad de él, ya no del ministro, en el caso de que usted le diga, mire, padre, pero esto no está correcto, usted no se preocupe. Por ejemplo, un día yo le pregunté a un sacerdote y le dije, miren, yo voy al hospital y hay enfermos que no están confesados. Usted no se preocupe que el responsable soy yo. Yo soy el que tengo que confesar y si no lo he confesado, cae sobre mi responsabilidad. Obviamente, yo cuando entro a una sala o cuando entraba, en este momento no estamos yendo, alguien que esté preparado para recibir la Santa Comunión. Entonces la gente como que se queda pensando, estar preparado. Algunos decían, sí, yo me confesé, yo la puedo recibir. Pero el sacerdote decía, usted repártala, que es responsabilidad mía. Eso me daba a entender. Entonces, pero es una cuestión que no es legítima la obediencia en ese momento. Sí, yo creo que no es legítima. O sea, es responsabilidad de uno no hacer las cosas de acuerdo a su conocimiento. En el caso que no tenga el conocimiento, muchos lo harán. Si se obra sin conocimiento de esta causa, sin tener esta formación, sin saber bien las cosas, pues uno dice un dicho, ¿verdad? No se equivoca el que obedece, sino que el que mandó a que se obedeciera. Entonces, por eso el dicho famoso, el que obedece nunca se equivoca, dice. Pero hay que entender esta obediencia no como una obediencia ciega, no como una obediencia ciega. Mientras lo que se me mandate a mí esté en orden a la fe y a la moral, yo puedo obedecerlo y tengo la obligación de obedecerlo. Pero cuando lo que a mí se me está mandatando va en contra de la fe, de la moral, o incluso en contra de mi propia conciencia, especialmente cuando ésta está formada, yo tengo la obligación de no obedecerlo. Es que miren, es que va a caer sobre mi responsabilidad, padre. Bueno, hágase responsable y vaya usted y déle la comunión a toda esta gente, pero a mí no me pida hacerlo. Y si usted me va a pedir que ya no sea ministro por no obedecer esto que está mal, pues padre, aquí está mi renuncia. Yo no puedo hacer algo que se vuelva de agravio a nuestro Señor. Yo estoy para servir al Señor, para servir a la iglesia, no para hacer el acto malo, hacer las cosas en desorden, hacerlas de tal forma que se ofenda al Señor.
aquí está mi renuncia. Igualmente, si el sacerdote está obrando mal, de que porque están los ministros, los manda a ellos a repartir la comunión y él se va a sentar muy tranquilamente a la hora de la misa, sin que se cumplan los requisitos para que estos ministros ejerzan la función en ese momento, pues el sacerdote está actuando mal. Y los ministros están en la obligación de decirle, padre, ahorita no es el caso extraordinario, ahorita yo no puedo ejercer mi servicio, porque aunque esté instituido para esto, no es, la iglesia en estas circunstancias no me permite ejercer mi función. ¿Ves? Entonces, como que yo sea abogado, pero solo porque sea abogado y tenga conocimiento no significa que voy a estar peleando cada caso en la corte. No, si se me asigna o no se me asigna. Entonces, si ahí se me dice a mí el padre, no, usted vaya, padre, discúlpeme, que entramos para servir al Señor, para hacer las cosas bien, y nos formamos para servir bien. Y entonces, ¿por qué nos obligan a hacer cosas como no se deben? Es una situación muy compleja. Es delicado. Por eso te decía que es un tema para discutir, es un tema para hablar mucho tiempo, porque incluso este sábado en una parroquia franciscana el sacerdote se fue a sentar y mandó una ministro extraordinario de la comunión. Pero sí. yo pienso que mi actuar ha sido durante este curso es ser testimonio de fe, de conocimiento y de vida personal, porque si yo me pongo en todas las parroquias, en todas las capillas y donde vos vayas, siempre, como la lleva también un humano que falta, siempre van a haber inconvenientes y siempre van a haber. Entonces yo no puedo andar, pienso yo, ¿verdad? Desde mi humildad, discutiendo con toditos los sacerdotes, porque es que lo que no falla uno de uno, lo falla el otro de otro. Y no es que yo sea perfecto, al contrario, yo soy el más imperfecto y me ha tocado caminar duro, pues, pero no puedo yo andar discutiendo con todos los sacerdotes, sino ser testimonio en silencio y vivo para las otras personas que no saben. Y el que la pueda ayudar, Pero yo le ayudo. nosotros tenemos que actuar en la comunidad donde estamos injertos, por eso pertenecemos a una parroquia, ¿verdad? Pertenecemos a un territorio. Y en ese territorio, más si prestamos un servicio, es donde estamos llamados a actuar. Y actuar no significa venir y ponernos a pelear con el sacerdote. Significa tener esta capacidad dialogante con ellos. Desgraciadamente, y yo lo sé perfectamente, ¿verdad? Lo sé, a veces la actitud que encontramos de nuestros sacerdotes es una actitud de soberbia, a veces encontramos altanería. Si está presente en nosotros también, que no somos consagrados, a veces pues también en ellos se manifiesta. Desgraciadamente son seres humanos, como vos decís también, y desgraciadamente el pecado también ha hecho nido, a veces en nuestros sacerdotes, en nuestros pastores, y cuesta hablar estas temáticas, pero hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Mire, padre, esto que me pide hacer, pues yo no lo quiero hacer. Si va a haber otra ministra o otro ministro que lo quiera hacer, pídaselos a ellos. Yo les puedo servir en esto y esto, pero a esto, por favor, no me mande, ¿verdad? Y si esto a usted le presenta un inconveniente, padre, pues yo seguiré viniendo a misa, seguiré viviendo la misa acá, pero no podré seguir prestando este servicio porque no se está haciendo bien. Entonces, también está la actitud que nosotros tenemos que tomar, que es una actitud valiente, porque si nosotros no presentamos cara, plantamos nuestra cara delante de estas situaciones, las cosas no se corrigen, porque precisamente decimos, es que a mí no me compete, le compete al obispo llamar la atención, no es que a mí no me toca que se lo diga a otro, no es que el que está más cerca del Padre es aquel, que lo haga aquel, que él se lo diga. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de que todos somos iglesia y que dentro de esta iglesia debemos aprender a usar lo que Cristo nos enseñó, que es la corrección fraterna, desde el amor. Si nosotros no venimos y hablamos desde el amor, pero con la verdad, no estamos cumpliendo esta misión de corrección fraterna. Y no porque sean nuestros pastores o obispos incluso, no se pueden equivocar. Claro que pueden equivocarse. Si no, no hubiesen habido herejías en la iglesia, no hubieran habido cismas, no estuviéramos viendo estos problemas a lo largo de la historia, si todos los obispos y sacerdotes, por el hecho de ser consagrados, contaran con una luz particular que les permitiera estar exentos de todo error. No, necesitamos nosotros como fieles
hablar con nuestros sacerdotes, hablar con los hermanos del grupo, hacer consciente a la gente de la formación. Pero creo, y siempre lo he creído, que la formación es fundamental, porque la Escritura dice en Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Te entre voy a dar menos conocimiento haya, peor es la cosa. un ejemplo así sencillito y rápido. El Sí. culto para congregación del culto de la fe acaba, a través del cardenal Sara, acaba de sacar un documento, no recuerdo si te lo envié, donde dice que ya abrir las puertas para de las iglesias. Y Donde comentamos hace poco en Facebook, volvamos con alegría a la Eucaristía. ajá, y sin embargo aquí no ha habido un comunicado. Entonces, si no le, si no, a ver, si no le hacen caso, como decimos los nicaragüenses, al jefe, mucho menos al peón. Entonces, ahí vamos donde digo, bueno, vivir la fe en un ejemplo, un testimonio personal y tratar de caminar con el conocimiento que uno tiene para que otros, en ese silencio que uno hace, se fijen y ellos puedan cambiar y transformar su vida, además de conocer. Entonces, eso el Yo cardenal Sara comprendo quiere. ese punto. Ese punto, créeme que lo comprendo muy bien, pero también concuerdo con lo que decía Santa Catalina de Siena. Griten a 1000 voces que por haber callado el mundo está podrido. Y ciertamente podemos hacer algo. Quedarnos el testimonio personal, sí, es excelente, porque el testimonio personal te va a dar fuerza al momento de que hablé, al momento que profeticé, al momento que cumplas con esta misión que el Señor te encomienda. Porque si no hay testimonio personal, lógicamente mis palabras van a ser incongruentes, porque decir y hacer van a estar separados. Entonces sí es necesario lo que estás diciendo, la base del testimonio personal, pero no reducir el aspecto profético a un campo muy subjetivo e interno de la persona. Sí, doy testimonio de vida, pero también si tengo la oportunidad de comunicar, de formar, hay que hacerlo. Vos lo haces muy bien a través de las redes, con la página que tenés, compartís esta información que tal vez ni ha salido en la arquidiócesis o no ha salido en alguna otra diócesis de Nicaragua, pero ya lo compartiste y ya lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque la cabeza, como bien decís, es quien ha sacado este comunicado y estamos en el derecho de conocerlo y de difundirlo. Es nuestra obligación. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No es que vamos a andar en cada parroquia haciendo alguna marcha, alguna manifestación, no. Pero todo aquello que esté a nuestro alcance realizar, realicémoslo. Y no tengamos miedo. Que si por esto nos van a perseguir, ya Jesucristo nos ha dicho una bienaventuranza. Sean ustedes bienaventurados cuando los persigan por causa mía. Porque si nos van a perseguir por decir estas cosas, que son verdades, que están fundamentadas en el magisterio, en la iglesia y todo, nos están persiguiendo por amor a Cristo, no nos están persiguiendo por nuestra linda cara. Entonces, vale la pena sufrir por Cristo cuando hay razones de peso detrás. Vale la pena. No le tengamos miedo al sufrimiento, luchemos más bien a través de la oración principalmente para que Dios vaya iluminando a nuestros pastores y nos vaya haciendo a todos conscientes en nuestra iglesia de que somos parte de ella y algo podemos hacer para ayudar a que nuestra iglesia marche bien, marche mejor. De hecho, se decía, después del Concilio Vaticano II, que esta era ahora la época de los laicos, el tiempo de los laicos, y que la iglesia hoy en esto está más movida, impulsada por los laicos. Y a veces son los mismos laicos que siguen viviendo este miedo angustioso de que no estar de acuerdo con el padre y no poder decirle nada porque el padre me corre de la parroquia. No, si la iglesia ha hablado de este tiempo de los laicos, es porque ciertamente los laicos también están llamados a una misión muy profunda en medio de las realidades tan seculares que vivimos en nuestros tiempos y en medio de una situación a veces hasta caótica en nuestra misma iglesia. Entonces hay algo que hacer. Nosotros como laicos podemos hacer algo todavía. Gracias, Marcos, por tu comentario. De verdad que sí, lo agradezco mucho. Sí. Gracias. Bueno, si hay alguien más que quiera decir algo, comentar algo. Bueno, parece que ya no hay comentarios. ¿No escribieron nada en Zoom o en YouTube, hermana Giovanna?
Sí, a través de YouTube escribe Adriana Zavala. Así en México y Guadalajara, Jalisco, qué pecado tan grande. Es Jesús vivo. Los sacerdotes están dormidos. Y pone algo así como, ¿qué podemos hacer, creo? Sí. Bueno, creo que a la luz de lo que hemos comentado ya hemos respondido brevemente a su pregunta, ¿verdad? Primero, lo que dijo el hermano Marcos, el testimonio de fe es fundamental, porque no podemos exigir que los demás vivan algo que nosotros no vivimos, ¿verdad? Ni tratar de enseñar a alguien algo que nosotros no practicamos. Entonces, el testimonio, la oración, la formación, mucho la formación y la evangelización. Por eso estoy hablando de esta comunidad, siempre digo, comunidad formativa y evangelizadora, porque no es hacernos enanos cabezones llenos de conocimientos aquí para nosotros y egoístamente saber, creerme el saberlo todo, sino es adquirir conocimiento para difundirlo, para comunicar a otros lo que aquí se aprende y que así podamos nosotros continuar con esta labor de formación para los demás y que instruyéndose de los demás podamos también tomar las actitudes convenientes en la vida pastoral de nuestra iglesia. Y cuando hablo de la vida pastoral, incluyo también la vida litúrgica, no solo la parte de la misión. Así que también muchas gracias, hermana Adriana. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos a terminar entonces esta sesión con nuestra oración final. Pongámonos en la presencia del Señor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, te queremos dar gracias infinitamente por permitirnos haber adquirido este conocimiento. Te damos las gracias porque tú nos das las luces necesarias para poder ir formando nuestras conciencias e ir pudiendo a la vez luchar contra todo tipo de corriente que trata cada vez más de dañar tu iglesia desde adentro. Ayúdanos, Señor, a tener una reverencia, una humildad y una piedad profunda, un amor tan grande por la Eucaristía que haga arder en nuestro pecho el deseo de ser hostias vivas, víctimas de amor por ti, para bien de las almas y bien de la iglesia. Que nos asiste el Espíritu Santo con su gracia, que nos ilumine, nos ayude a discernir en nuestra vida cotidiana y en los servicios que prestamos en nuestra iglesia, lo que es conveniente y lo que no. Que los ruegos de la Santísima Virgen María, de los ángeles, de los santos, intercedan por nosotros y nos alcancen de ti los bienes que necesitamos para cumplir con nuestra misión profética en medio del mundo y de la iglesia misma. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángel, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium. Impredili Deus supplices te precamur, tuque prince milice celestis, Satan aliosque spiritus malignos, a perdición animarum perpagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.